Continuamos con el Internet de las vacas, dos ejes para hacer negocio cárnico y ganadero. Le damos la bienvenida al ingeniero José Carlos Sánchez Valadez, director de A-Software. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla de red alimentaria. Mi nombre es José Carlos Sánchez, director de IS Software, una empresa mexicana, y hoy venimos a platicar sobre un tema que nos apasiona, que es el concepto llamado el Internet de las vacas. La plática que tenemos para el día de hoy es precisamente hablar sobre la tecnología aplicada al sector ganadero y cárnico, sobre dos ejes principalmente que lo iremos descubriendo a lo largo de esta conversación. Vamos a tener un poquito de interactividad, vamos a ver tanto la parte teórica de cómo es que debería de ser las cosas, y aparte podemos echar un vistazo, vamos a hacer una ventana al campo, vamos a ver cómo se aplica la tecnología para digitalizar el sector y poder no nada más imaginarlo, sino vivirlo por unos momentos. Como primer punto, habría que entender en dónde estamos, cómo estamos en el sector ganadero y cárnico. Pues bueno, no es una sorpresa cómo está el ecosistema, muy competido. Ahora que estamos en México y los cupos de Argentina y de Brasil están exportando a México, y que Estados Unidos de repente pone ciertas reglas de importación, eso puede complicar en nuestro país eh, la competitividad, pero al mismo tiempo le abre ventanas a otros países. Sin embargo, de repente China tiene un caso de vacas locas en Brasil y prohíbe las exportaciones de aquí para acá. Entonces, definitivamente, la respuesta simple para cómo está el ecosistema cárnico y ganadero mundial es muy competido, cada vez más estrecho. ¿Hacia dónde va el mercado? Pues es algo también bien sabido. Estas estadísticas se replican, es simple y sencillamente cada vez sabemos más personas, cada vez necesitamos más proteína para podernos alimentar, cada vez necesitamos mayores certificaciones para que la calidad de lo que va hacia el negocio final, a la parte del retail, a lo que nos llevamos a nuestras mesas, tenga las características sanitarias y de inocuidad necesarias para que no caigamos en una enfermedad como sucedió en la pandemia pasada. La reflexión hacia dónde va el mercado precisamente es en franco crecimiento. ¿Por qué? Porque la población necesita de él. Ahora, ¿cómo se compone el mercado ganadero? En el caso, por ejemplo, tanto de México como los países en Centro, Sudamérica, y sucede lo mismo en la Unión Europea, el pequeño productor está fragmentado, es decir, un pequeño productor tiene entre 10 a 100 animales en promedio, en un 98% tiene menos de 100 animales. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la ecuación? Que tenemos una cantidad de animales en pastoreo, estabulado o en diferentes modelos de producción, que la gran mayoría va al mercado a través de un intermediario, un acopiador, un comercializador de ganado, y que finalmente esto redunda en un proceso de sacrificio que cada vez necesita mayores credenciales, mayores certificaciones de calidad para poder exportar a otros países si es que queremos competir, porque ya vimos que el ecosistema está competido. ¿Cómo se divide el sector ganadero y cárnico en México? Y quiero aventurarme a decir que los trabajos que hemos realizado en Centro y Sudamérica nos rectifican el mismo esquema, ¿no? Es decir, existe un sector tradicional donde el pequeño productor está con menos de 100 animales, y si tenemos un ejemplo, 30 millones de animales en México dividido entre 100, pues nos da como una masa crítica de 300,000 y más productores. Lo mismo sucede en Francia, que tiene 17 millones de cabezas y cada uno tiene más o menos 100 cabezas, entonces nos da 170,000 pequeños productores. El problema de todo esto es que estamos en un sector tradicional. Hay diferentes problemas. Este proceso, estos animales no se van caminando a un sacrificio o a un feedlot, sino que es a través de un proceso de comercialización o de acopio de ganado que los lleva o a un corral o los lleva directamente al matadero para poder ir al sector de exportación o al consumo nacional. Sí hay un proceso tradicional de mercados locales que no necesariamente cumplen con todas las credenciales de inocuidad que deberían de tener,
pero esa es nuestra realidad. Tenemos de esta línea morada para abajo la ganadería del siglo pasado y de esa línea morada para arriba la industria cárnica y la ganadería del siglo presente. ¿Cuáles son los diferentes entonces enfoques que podríamos resumir de esta idea? Que tenemos en la mano izquierda el sector tradicional, es decir, una ganadería de subsistencia donde los ganaderos cada vez luchan más por tener algún tipo de margen, donde es la única forma de subsistencia de sus familias, de una tradición que generalmente viene de varias generaciones, y de ahí pasa a un proceso de comercialización donde definitivamente el que compra un ganado a un precio y lo tiene que comercializar en otro, pues tiene que jugar con ese margen de utilidad, tiene que lidiar con la mortandad y la morbilidad del ganado a través del tránsito que hace para llevar de una copia a otro. Y al mismo tiempo el mercado es muy especulativo, es volátil, es como una inversión de muy alto riesgo porque no sabemos si de las 50 o 100 cabezas que compramos, cuántas van a llegar vivas y si el precio en el que nos la van a pagar nos da la utilidad que esperamos contra el que pagamos, ¿no? Problema número uno es que los pequeños productores se quejan de que su ganado se lo pagan muy barato, es decir, que no sabemos qué tanto estamos ganando o no en una explotación de crianza o de producción de ganado. El acopiador, su problema número dos es que tiene un riesgo, como dijimos anteriormente, y entonces nos vamos a la mano derecha del sector. El sector industrializado, la industria agroalimentaria, es un procesador o incluso un feedlot donde siempre vamos a encontrar la misma idea. Nos venden muy caro el ganado y el margen del mercado es muy competido, como ya lo vimos en la filmina anterior. Y los reguladores, que son los entes que en cada país velan porque las credenciales de cada proceso agroalimentario se cumplan, es decir, las certificaciones para exportación y las características de inocuidad y salud animal en un hato bovino, pues bueno, es muy complicado porque normalmente lo estamos instrumentando sobre papel y personas. Entonces, todos los posibles errores del mundo pueden suceder. Ya tenemos décadas queriendo resolver la trazabilidad a través de humanos y de personas escribiendo en un papel, lo cual definitivamente no termina de resolver el problema, ¿no? Entonces tenemos 4 problemas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues estamos en la industria 4.0, en la cuarta revolución industrial, donde la era digital ya llegó en el 2020 de manera acelerada, y los que no podamos conectarnos a ella, simple y sencillamente nos iremos quedando atrás del avance tecnológico. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, dijimos que íbamos a hacer una mirada hacia este sector ganadero ya en campo. Yo les invitaría a poder ver este video que lo pueden encontrar en el internet de lasvacas.com. En cuanto entren, ustedes van a ver cómo se compone el sector ganadero en términos tecnológicos. Pero si en este momento echamos un vistazo al video del Internet de las Vacas, esto es lo que vamos a encontrar. EIS Software presenta Redigan, Red Digital Ganadera. Redigan es una plataforma desarrollada por EIS Software que convierte en empresarios a los ganaderos de todo tamaño en México y Latinoamérica, conectándolos a una red de negocios que digitaliza sus procesos de crianza, acopio, engorda, rastro, empaque y comercialización de la carne. Redigan es la red digital ganadera que conforma una asociación moderna de negocios pecuarios que atiende las preguntas del ganadero de hoy. ¿Cuál proceso genera pérdidas o ganancias? ¿Qué rentabilidad y valor tiene su empresa ganadera? ¿Qué tan confiable es su información con personas capturando en papel o Excel? ¿Cómo piensa competir en el mercado 2020? Esto se resuelve al evolucionar y suscribir su empresa Redigan sobre 2 ejes: finanzas y trazabilidad. El eje financiero en Redigan conecta los datos generados en operación hacia la administración, generando los indicadores de desempeño de la dirección. Redigan facilita la recopilación de información en campo, utilizando tecnología actual para capturarla mediante sensores.
Estas operaciones se almacenan en el smartphone, sincronizando después a la nube por Wi-Fi o celular. Esto automatiza su empresa con los reportes web de la capa de administración, que nos permite conocer desde cualquier parte los datos de inventario de cabezas y kilos históricos, así como los márgenes de utilidad y ganancias de cada eslabón productivo. Además, se puede conectar a su contabilidad para generar los estados de resultados al momento en sistemas de Compact, Aspel, SAP u otros. El eje de trazabilidad Redigan conecta el origen del ganado desde el nacimiento, acopio y engorda hasta el sacrificio. Y también transparenta la calidad de productos cárnicos en el mercado final, en su lote de comercialización, distribución, producción y matanza. El portal de trazabilidad conecta horizontalmente los eslabones productivos a su marca. Conocemos las dificultades que tiene el sector primario para adoptar nuevas tecnologías. Por eso Redigan es diferente. Proveemos el acompañamiento con una red de consultores expertos, así como las alianzas con laboratorios, científicos y partners de las marcas más relevantes en el mercado para fortalecer su empresa ganadera. Redigan almacena sus datos en la nube de forma segura y privada, utilizando la tecnología como alternativa moderna, segura y transparente para una verdadera trazabilidad en la industria. Soy Moisés Polishuk, soy analista de tecnología y eventualmente profesor invitado del IPAD. Al haber visto lo que AES Software está haciendo en el Internet de las vacas, puedo afirmar que parte de lo que esta empresa ha logrado es precisamente romper esa brecha digital que muchas empresas en nuestro campo no tienen y que verdaderamente pueden estar haciendo impacto a nivel mundial. La red digital Redigan es la tecnología que necesitan los ganaderos de criaderos, acopios, desarrollo, engordas y sacrificio de animales para conectar y construir una mejor ganadería más sustentable en esta década 2020. Para convertirse de ganadero en empresario, hoy más que nunca en la era digital, usted debe evolucionar sus habilidades teniendo indicadores de desempeño en tiempo real, así como los semáforos verde, amarillo y rojo que le notifican para la ágil toma de decisiones. Usted puede convertir su empresa a la modernidad. Descargue las apps Redigan gratis. Contáctenos ahora, evolucione y crezca con la red digital ganadera Redigan. Denos la oportunidad de escuchar sus necesidades y ayudarlo a convertirse de ganadero a empresario Redigan. Bueno, ya pudimos echar un vistazo a cómo se ve la tecnología aplicada allá afuera en el campo. Esta secuencia todos los videos fueron originalmente tomados en campo, en México, y precisamente es donde tendríamos que ir entendiendo cómo entre cada país tendríamos que entender estas dos ideas de evolucionar la empresa sobre dos ejes. Cuando hablamos de cómo poder resolver el negocio ganadero, cómo poderlo evolucionar, pues estamos proponiendo que se lleve a cabo de dos maneras, sobre el eje de finanzas y sobre el eje de trazabilidad. ¿A qué nos referimos con cada una de estas dos ideas, de estos dos conceptos? Finalmente, entender que podemos solucionar el problema dividiéndolo en dos partes, pero también en dos sentidos. Es decir, cuando hablamos de un eje financiero, tendríamos que entender cómo el esfuerzo que hacemos en la operación de una explotación ganadera, de una planta cárnica, de una comercializadora de productos agroalimentarios, tiene que ver con coordinar ese esfuerzo
hacia la administración y hacia la dirección. Y también tener una visión no nada más de eslabón, sino una visión de cadena. Es decir, si nosotros iniciamos con un costo de adquisición de materia prima debido a que nuestro eslabón anterior, como lo vimos, nos lo vende, pero decimos que nos lo vende muy caro, y cuando nosotros queremos salir al mercado resulta que es muy competido y el precio está castigado y el margen está reducido, pues tendríamos que no nada más pensar en nuestra empresa, sino en todo el equipo que funciona para que como país hagamos la diferencia, para que podamos competir en este mundo globalizado. Vamos a hablar sobre el eje financiero, que finalmente lo hemos esquematizado de esta manera. El esfuerzo que nuestra gente tiene que llevar a cabo a través del liderazgo, de las competencias digitales que hoy en día nuestras herramientas nos permiten y aceleran nuestras capacidades, exponencian nuestras capacidades, nos va a permitir generar datos dentro de un sistema donde se ejecutan las reglas y le da de comer a la administración los resultados o los resúmenes que necesitan para poder controlarlo. ¿Qué hacen en la administración? En la administración controlan el dinero que sale para poder comprar materia prima y el dinero que entra al momento de vender un producto terminado. Si hablamos de ganadería, es lo mismo, cuánto nos cuesta desarrollar un animal hasta llegarlo a un destete y poderlo vender a un acopiador o a un comercializador, y cuánto vamos a ganar. Si no tenemos esa ecuación o ese nivel de control sobre esta parte financiera, podemos seguir arriesgándonos a una ganadería de subsistencia o a un negocio cárnico de supervivencia. ¿Cuál es la materia prima del director de una empresa o el gerente de una industria cárnica? El tiempo. Él tendría que entender que toda esta información se convierte en indicadores de desempeño y puede visualizar hacia dónde va el mercado y poder tomar decisiones basadas en datos verdaderamente válidos y en tiempo real para cumplir con esas métricas que incluso muchas veces un consultor nos entrega un manual así de grande, pero no sabemos dónde tendríamos que hacerle clic a algo para que suceda. Entonces, es alinear estas 4 capas de la organización para que nosotros podamos desde el esfuerzo que hace nuestra gente en piso, que es donde finalmente suceden los negocios, hacia la parte administrativa, que es donde se controlan los flujos de entrada y salida de financieros, y cómo la dirección con eso tiene que tomar las riendas del negocio de cara a lo que nuestros expertos nos dan, nuestros consultores contables, de exportación, de salud animal, de sistemas. Entonces, bueno, podemos cumplir de esa manera porque ya hay herramientas que lo permiten. Ahora, dijimos también que teníamos que ver la foto más amplia, que tendríamos no nada más que pensar en una solución de eslabón, sino una solución de cadena. ¿Qué es lo que estaríamos pensando? Que hay muchas empresas que tienen un hato de ganado en crianza y no saben si están siendo productivos o no. Pero si nosotros controlamos esta parte roja, que es el costo, y al momento de vender podemos determinar si el precio de venta nos da lo que dijimos en la ecuación anterior de tiempo, dinero, esfuerzo, nos da una utilidad. Esa utilidad nos permite jugar con mucho mayor eficiencia en el siguiente eslabón. Es decir, si nosotros vendemos a un precio justo al acopiador, él no tendría que estar especulando con esta parte del negocio. Y todos los demás procesos que se van encadenando en una cadena productiva de manera horizontal deberían de lograr eficiencias, es decir, balancear la ecuación y permitir que la digitalización elimine esa incertidumbre o esa especulación que nos lleva a costos mucho más altos. Obviamente, para esa razón o con esa finalidad, necesitamos tener herramientas que lo resuelvan. ¿Cómo resolvimos nosotros o con qué herramientas estamos proponiendo resolver estos 2 ejes? Hemos construido, como una empresa que dijimos en un principio, hecha en México, hemos construido esta plataforma conocida como el Internet de las Vacas. ¿Qué significa? Que hemos creado una aplicación especial para cada uno de estos eslabones productivos y que está diseñada precisamente para el usuario final. Es decir, no esperaríamos nosotros tener un proceso de campo con alguien en una computadora. Siempre que ustedes vean a alguien conectado en una computadora con un teclado y un mouse
en un proceso de campo, estamos hablando de la tecnología del siglo pasado. ¿Por qué? Porque significa que alguien está escribiendo en un papel y alguien en una oficina donde hay internet va y captura. ¿Cómo funcionan los ecosistemas en el proceso de campo? De manera desconectada. De manera que una aplicación que descargamos de una tienda en nuestro teléfono puede darnos esa herramienta para podernos conectar a la era digital. Pero eso no es todo. Vamos a ir averiguando también que no nada más las aplicaciones hacen que la magia suceda. ¿Qué es lo que hicimos también para poder hacer que este ecosistema esté digitalmente conectado? Pues bueno, se construyó la red digital ganadera, que se le llama Redigan. ¿Qué significa? Que vamos a tener creadores con un teléfono, acopiadores con un smartphone, feedlots con un sistema en tabletas conectados a sus indicadores de básculas, plantas de procesamiento cárnico, que vamos a abundar un poquito más con el tiempo que nos quede en ello, para poder llegar finalmente al mercado y conectarnos, o bien empresas que ya tienen sus propios sistemas y puedan conectarse a la red digital ganadera para poder lograr esa trazabilidad de clase mundial. ¿Cuál es el ecosistema anterior, el ciclo de venta tradicional? Los problemas que ya hemos hablado. ¿Cuál es el ciclo que proponemos ahora? Conectar los eslabones precisamente de forma digital a través de la red digital ganadera y transformar nuestro ecosistema. ¿Cómo es un ecosistema digital ganadero? Normalmente, si no tenemos tecnología, funciona a través de creadores, productores, acopiadores, plantas de sacrificio, empaque y canales de exportación. Pero en el momento que incorporamos la tecnología, podemos acelerar todos los flujos de información y de costo que tenemos operando en la tubería para, contra el precio, tener una utilidad mucho mejor y sobre todo controlada, ¿no? ¿Cuáles son estas aplicaciones? No voy a abundar en este momento. Ustedes pueden entrar al internetdelasvacas.com y podrán ver esto, pero entendamos la ganadería como una aplicación que funciona en un teléfono, que no necesito tener internet, pero que todo lo que yo capture está individual, privado, y puedo llegar a querer compartir a lo mejor el número de animal que le estoy vendiendo a otro acopiador, el peso, el sexo, la raza, aquellas cosas que nos ayudan a que nuestro producto tenga un mayor valor en el mercado. Después de esto tenemos el acopiador que usa la aplicación para precisamente controlar cuánto dinero está utilizando de sus recursos para poder levantar ganado y cuánto va a ganar al final de un proceso de comercialización. La parte del feedlot, que es muy importante, la parte de alimentación, la salud animal, pues también nos lleva a un control de costos que finalmente se va a traducir en una entrega a lo que es una planta de sacrificio, que en México se le llaman rastros, y que finalmente tendría que llegar esto a un proceso de empaque y de comercialización en el mercado. Al final de todo esto, la herramienta que estamos proponiendo, la red digital ganadera, hace la conexión o es el engrudo que conecta o que pega todos estos eslabones. En un proceso cárnico, porque teníamos que enfocar esta plática sobre un proceso cárnico, hemos visto lo que hace Ulma, lo que hacen las diferentes empresas en el sector y nos tocó ver, por ejemplo, procesos muy acelerados de Lima en Atlanta, cómo convertían en un mayor valor y eso tenía una rentabilidad en uno de estos procesos de deshuese o de empaque de productos o de producción cárnica. ¿Cómo tendríamos que considerar las herramientas a un nivel mucho mayor, mucho más detallado en la industria cárnica? Pues precisamente desde que un animal es comprado en un proceso de acopio y que nos genere un precio justo, que nos ayude a tener algún margen. Es decir, que este animal en pie también tenga las características de calidad suficientes para que este ganado que estoy empacando termine con el nivel de calidad y precio que el mercado me está exigiendo y puedo recuperar en mis procesos de comercialización o exportación. Ese es un proceso de producción cárnica que lo articulamos sobre la plataforma Meat. Pueden ustedes buscar un poquito más de información en el Internet de las Vacas, pero al final de cuentas lo que es importante decir al final de toda esta ecuación es que nosotros tenemos un costo de la materia prima que estamos adquiriendo. Lo vamos a empacar, le vamos a agregar indirectos, vamos a incorporar todos aquellos gastos que implica una producción
Por eso de repente podamos tener una máquina de lima y que nos va a acelerar un proceso, nos va a ayudar a mejorar un costeo, porque al final el costo que nos da el producto contra el precio de mercado nos debe permitir un mejor margen de utilidad controlado y que nos permita ser, como dijimos en un principio de esta conversación, competitivos. Esto es un ejemplo desde lo macro a lo micro de cómo deberíamos de considerar estos dos ejes para controlar el negocio ganadero y cárnico. Esperamos que esta charla haya sido de su interés y que podamos conversar en otro espacio de Red Alimentaria, que es la red que está conectando los puntos de todas las empresas en Latinoamérica y Europa, para poder lograr ese nivel de eficiencia y ese nivel de negocio de clase mundial que tenemos a la mano y que gracias a estos esfuerzos podemos conectar. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes en estos datos de contacto para cualquier información. Muchísimas gracias.